Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Bueno, pues una vez publicada en la Constitución la reforma al Poder Judicial, avanza en el Congreso de la Unión sin contrapesos, por supuesto, de una oposición pues, prácticamente inexistente. Pese a las acciones de inconstitucionalidad y los 71 juicios de amparo contra la norma, el Poder Legislativo no detiene el proceso para elegir a los nuevos jueces, magistrados y ministros. Hace un par de semanas los poderes legislativo y judicial tuvieron un acercamiento, fueron los principales dirigentes de Morena en el Congreso con la ministra presidenta de la Corte, recuerde usted, para avanzar en la instrumentación de la reforma. A ver, estamos ahí metidos en este problema que pues incluso podría derivar en una especie de crisis constitucional. Por un lado, una reforma judicial armada desde, por supuesto, la propia administración anterior, López Obrador, y ahora tratando de pues, encontrarle pues, estos puntos de legislación secundaria, también de pues, lo que podría ser en algún momento una especie de sentarse y llegar a la conclusión que hay cosas que sí se pueden hacer y otras que pues tendrán que hacerse, si lo quieren manejar así, en un plazo demasiado largo, porque esto implica desmembrar un sistema jurídico totalmente y de la nada volver a armar otro. Y creo en ese sentido, Ernesto, que estamos metidos en algo que es complejo, tanto para la propia estructura del país, para México como tal, como para la relación con el resto del mundo, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá. Sí, y hay que ponerlo en la perspectiva de decir, en un plazo demasiado largo para las expectativas que tiene la Cámara de Diputados, especialmente en la fracción de Morena, pero no es un plazo pues que sea ajeno a una transformación brutal. O sea, si nos lleva 5 o 6 o más años, sería apenas el tiempo mínimo para la cantidad de modificaciones que se le están haciendo al Poder Judicial. Pero más allá de cuánto tiempo nos lleve, esto tiene implicaciones muy importantes en el propio procedimiento de cómo se seleccionarían los jueces. Yo no veo que el INE tenga la capacidad para sacar adelante una elección de este tamaño, de esta envergadura, y que tenga efectivamente, olvídate de la parte de dinero, o sea, ese suponemos que se lo va a dar el gobierno federal y con eso podría organizar lo que pida. No, el capital humano que se requiere para organizar una elección de este tamaño y yo te diría el impacto que tendría sobre la gente rellenar, pues ahora sí que un libro de este tamaño nada más para el propio día de la elección, independientemente de todo lo que implica un sistema judicial y un orden jurídico, pues que las empresas dicen eso simplemente no opera bajo digamos, el Estado de Derecho que yo conocía. Y además de todo eso, todo el cúmulo de casos que tiene hoy por hoy el sistema judicial mexicano no resuelto, cómo se implementaría y se le daría curso legal en los próximos meses. Está complicadísimo por donde lo veas. Y bueno, subyace en el fondo esta parte de quién y cómo se determinarían los candidatos, que a final de cuentas es una cosa que la propia presidenta dijo, no, a ver, yo no quiero el derecho de veto, ni creo que ningún poder deba de tener derecho de veto sobre algo que clarísimamente eliminaría a un poder dentro de los 3 poderes que conocemos en el orden constitucional mexicano. Yo veo 3, ahora sí como si fueran 3 pantallas. Uno es la controversia con el Poder Judicial, no sabemos en qué vaya a terminar. Veo en otra pantalla, veo el proceso de elección de jueces, magistrados, ministros, con todas las complicaciones que están. Y veo en otra pantalla, probablemente me preocupa más la implementación en términos de vida cotidiana, etcétera. ¿Cómo vas a transformar un poder donde yo diría fundamentalmente hay mucha frustración por lo mal que funciona, pero también hay expectativas de que pueda haber cambios rápidos, remedios casi mágicos?
supongo que uno de los temas en donde el gobierno, por ejemplo, quisiera que esto se notara mucho es que no haya casos emblemáticos que salgan terriblemente mal por un juez. Pienso el caso de un narcotraficante dejado en libertad, pienso el caso de una exención fiscal o de un tratamiento fiscal un poquito opaco, lo que fuera. Todo eso es parte de lo que tendría que resolver la nueva estructura. Decía Ernesto, y coincido, ¿cuánto nos va a llevar? Mucho más de lo que la clase política esperaría como tiempo normal. Y tenemos varios espacios que a mí me preocupan. Uno es qué impacto tiene la reforma del Poder Judicial en el combate al crimen organizado y a la crisis de inseguridad. ¿Qué impacto tiene la reforma judicial en el mapa económico, en la competitividad para atraer y retener inversiones? Y yo diría un tema del que hablamos menos, sobre todo en los medios, y es qué impacto va a tener en la vida cotidiana. Hay que recordar que Poder Judicial también tiene que ver con cuestiones como herencias, como divorcios. ¿Qué pasa, Miguel, Ernesto? O sea, hay un montón de expedientes que están hoy armados y que los tienen distintos jueces de distintos niveles. Y la pregunta es, bueno, ¿y esos qué? Si el juez que está, pues va a ser sustituido, ¿qué pasa con todos esos expedientes? O sea, transformar un sistema para poder, digamos, hacerlo operativo, que tenga efectividad, pues requiere de alguna forma de mecanismos de continuidad. Entiendo que quieren hacer una gran revolución adentro, pero para eso necesitarían tener pues una especie de hilo conductor que te permita que lo que se está haciendo en estos momentos y se va a hacer hasta el próximo año pues pueda continuarse. Yo creo que hay que verlo desde la óptica de los incentivos. ¿Qué incentivo tiene hoy un juez que tiene un cúmulo, no sé, de 2,000 expedientes por resolver? En el promedio de lo que tienen todos. ¿Qué incentivo tiene para sacarlos rápido? ¿Qué incentivo tiene para sacarlos bien? O, en su caso, para ni siquiera resolvérselos, para decirles, ok, ahí tienen sus 2,000, yo, pues literalmente de aquí a la elección del que me vaya a sustituir, simplemente no voy a hacer nada. No está claro, no hay absolutamente nada escrito al respecto. No es algo que haya sido contemplado, me imagino. Yo creo que el supuesto de los legisladores es que iban a seguir haciendo su chamba tal cual, como si no hubiera pasado, sin la expectativa de que, pues digo, que cada uno de los propios jueces hoy por hoy tenía en la cabeza, decir, esta es mi trayectoria profesional, empecé siendo hace 20 años pues casi que el abogado que traía los expedientes y ahora ya ocupo este puesto y mi trayectoria hacia adelante se ve truncada totalmente, literal. Y yo creo que nadie los va a atender. A final de cuentas, esa información radica en el que está haciendo la demanda o está recibiendo la demanda. Y esos son los que verdaderamente tienen un incentivo para que se resuelva relativamente rápido. Al que tiene la demanda por asuntos fiscales, al que tiene una demanda por herencia, al que la empresa que está siendo demandada por la Comisión Federal de Competencia Económica y ahora ya no va a haber jueces que sepan de economía. Es complicadísima esa instrumentación y yo creo que hoy por hoy no hay una directriz específica o una forma de resolver el asunto de los expedientes anteriores. A mí, escuché ahorita a Ernesto y digo, está esta parte que es casi minuciosa, vamos a decir, carpintería operativa. Y luego, para mí la otra pregunta, cuando hablamos de recursos escasos, probablemente uno de los recursos más escasos en un país presidencialista es el tiempo de atención del presidente o la presidenta. Me refiero, ¿cuánto tiempo le va a poder dedicar Claudia Sheinbaum a atender un tema que puede ser su mayor triunfo político en el sexenio, pero también puede ser su Waterloo? Sí. Hasta ahora me parece que ha tomado una actitud cautelosa. No es un tema con el que abrió el sexenio. Ha hablado de infraestructura, ha hablado de temas laborales, y me parece que tiene cierta lógica.
esperar a que esto vaya tomando forma, que se pase un poquito la adrenalina con la que nacieron estas reformas en el Congreso a finales del sexenio pasado. Pero en cualquier caso, tendremos que ver a una presidenta en acción, operando tanto los detalles finos de una reforma como las negociaciones políticas de más alto nivel, la comunicación con actores relevantes como la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, empresas grandes que están inquietas. A mí me parece que ojalá lo que veamos poco a poco es que a este tema se le dé la velocidad que necesite. O sea, que no se le dé velocidad. Que es, probablemente se tenga que cocer a fuego lento, simplemente porque son demasiados temas a resolver. No lo hemos mencionado y me parece relevante. El tema de capital humano, ¿qué vamos a hacer con mucha gente que ha estado en pie de lucha, en huelga? Porque en el fondo, más que una cuestión de principios, hay un asunto de incertidumbre laboral. Claro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi carrera? Y creo que hizo bien el gobierno el sexenio pasado cuando decía, el gran problema con la reforma educativa es que puso a los maestros como los villanos de la tragedia educativa. Esto es lo que está pasando con la reforma al Poder Judicial. Se está poniendo a los trabajadores del Poder Judicial como los villanos del mal funcionamiento de la justicia en México, cuando ellos en algunos casos no son sino también víctimas. Déjame decirte una cosa, cuando dices el tiempo escaso de la presidenta para atender este tipo de asuntos, yo sí espero que en esta administración tenga gabinete, porque en el pasado sí, el presidente resolvía todo. Desde recibir al empresario más grande a decidir a quién específicamente se le iba a decir que no. La presidenta tiene que delegar, eso me queda clarísimo. Y lo creo que en ese sentido sí lo está haciendo. Sí, claro, a mí me queda claro que sí es el caso, porque si no, simplemente no va a poder hablar con todas las empresas a las que tiene que tranquilizar para decirles que sus inversiones van a estar seguras. Eso lo tiene que hacer el secretario de Economía o el secretario de Hacienda. Ella da el mensaje y así lo dio el primer día en su discurso de toma de posesión para decir... va a haber marco, o sea, en términos generales, certidumbre jurídica para sus inversiones. Ahora, en función de esto, me queda claro que figuras como el propio secretario de Hacienda y el secretario de Economía, pues tendrán que jugar una especie de malabarismo, porque por un lado tienen que decir, bueno, pues la reforma va, y por otro lado tienes que decir... La reforma va lento. No se va a aplicar a tal grado que pueda significar un riesgo para la propia inversión. Porque el tema de la especialidad creo que es algo que tendrá que resolverse. O sea, no puedes nombrar jueces por elección popular que no tengan el conocimiento fundamentalmente, bueno, en ninguna de las áreas, pero en el tema económico ahí podría ser mucho más complicado. Sí. Teníamos, para quienes nos están escuchando, tengan una idea, jueces especializados en competencia y en telecomunicaciones. Además está todo el andamiaje de justicia laboral, que por lo pronto hay mucha incertidumbre. ¿Qué va a pasar exactamente con la nueva justicia laboral, que ya tuvo su reforma el sexenio pasado, que está en proceso de dar, yo diría, sus primeros pasos y sus resultados en un contexto donde tienes esta reforma? Son mucha incertidumbre. Yo insistiría, empezamos el sexenio pagando el precio de las prisas por regalarle esta reforma al presidente saliente. O sea, mucho de esto tiene que ver con este gigantesco homenaje que era, queremos que el presidente se lo lleve de regalo antes de que termine su sexenio. Y te faltaron dos, y la justicia fiscal y la justicia militar, y tienes una serie de especializaciones brutales ahí a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los vas a sustituir? Por elección. Y ese es un problema no resuelto. Creo que de una u otra forma lo que pues, representaba para la administración anterior un mecanismo de control cada vez mayor, se le está planteando a la nueva presidenta como un enorme desafío, o sea, como un problema serio a instrumentar. Creo que lo mismo le puede suceder, por ejemplo, con el tema
de la reforma energética. Igual, porque bueno, una cosa es, recuperar y manejar las empresas como empresas públicas, y otra cosa es que los competidores externos pues tengan las condiciones para hacerlo, de acuerdo a lo que establece el Tratado de Libre Comercio. Hemos elogiado la lentitud con la que esperamos que esto pase, pero tenemos un plazo 2026, revisión del TEMEC. Una parte de estas dudas tendrán que estar despejadas cuando lleguemos a la mesa con los socios comerciales. El principal activo de la economía mexicana es el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y no hay otro. Ahí es donde está. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos Banco de México. Bueno, pues, ¿cómo le hacen para generar un mayor nivel de crecimiento? Aunque su función, por supuesto, es otra, controlar la inflación. Esto es Dinero y Poder. El Banco de México advirtió que será complicado que el Producto Interno Bruto retome impulso en el último tercio de este año, pero también en 2025 debido a la diferencia entre el crecimiento potencial de la economía, que va a ser grande, y el real, lo que se conoce como brecha de producto, que será negativa. Estamos hablando fundamentalmente que la economía no produce a plena capacidad lo que debería, debido a una demanda raquítica. En su más reciente reporte trimestral de Banxico, advirtió que la brecha del producto se mantendría cercana a cero en lo que resta del año y para en 2025 ser igualmente negativa. Las predicciones y la forma en la que Banco de México empieza a diseñar lo que sería una especie de escenarios a futuro cercano, pues lo meten en un problema. Es cierto, ya hemos dicho una y otra vez, la función del Banco de México es básicamente controlar inflación, pero parecería ser que incluso esta problemática de no crecimiento puede generar este fenómeno a veces verdaderamente absurdo de estancamiento con inflación, que es el peor de los escenarios. Ni crecimiento, ni control de precios, lo que por supuesto no genera empleos, reduce el salario real y finalmente genera tensiones sociales difíciles de manejar para el gobierno, Luis Miguel. Ya lo hemos comentado otras veces, el Banco de México está cada vez más metido en la discusión de qué hacemos para crecer. Quiero ver la parte positiva y la parte negativa. La parte positiva es probablemente no haya mayor concentración de buenos economistas que en el Banco Central. Es una tradición, una buena tradición del gobierno del Estado mexicano. Entonces me parece que está muy bien que usen una parte del talento del Banco Central a reflexionar sobre un tema que no es de ahora. Llevamos 3 décadas creciendo muy abajo de lo que deberíamos. Bueno, dije 3 décadas, medio siglo. Del otro lado me preocupa que se salga de foco. Cuando tiene como tarea principal combatir la inflación y se pone a hablar de cómo crecemos, por momentos tengo la impresión que es, como no puedo hacer bien mi chamba, les voy a decir a otros ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? México sí tiene, decías bien tú, 2 enormes retos: terminar de controlar la inflación y crecer. El primer año de cada sexenio, además, tradicionalmente es muy flojo en términos de crecimiento. Tiene que ver con la curva de aprendizaje de quienes llegan a los cargos. Tiene que ver con este diálogo complicado que hay con otros actores. Me puedo imaginar al secretario de Economía explicándole al sector privado: oye, pues estos son los planes para este sexenio, queremos apostar por esto. Vamos a ver muchos proyectos grandes, quiero decir gigantes, que se mueven a la velocidad de un elefante. Pienso el caso de los ferrocarriles. Se habla de grandes inversiones, pero son proyectos muy complicados de echar a andar. A mí me preocupa en este contexto que lo que empecemos a ver naciendo el sexenio es varios mensajes de preocupación por el crecimiento, pero también los mensajes reflejan un diálogo un poco desconectado. Lo que dice Ebrard por momentos no tiene que ver con lo que está diciendo Banco de México,
y probablemente tampoco tenga que ver con lo que dicen otras dependencias, Como por la ejemplo, Secretaría de Hacienda. Hacienda o el SAT. Sí. Bueno, Sí, pero ahí es importantísimo que la coordinación es fundamental como política en sí misma. Y sí, el Banco de México no puede salir a dar un pronóstico de cómo se va a mover la economía en general si no lo planchó antes. Planchó porque es un organismo autónomo con la Secretaría de Hacienda fundamentalmente, ¿no? Es curioso, pero fíjate, el Banco de México produce mensualmente una encuesta entre el sector privado, importantísima para normar expectativas. Si tú analizas las causas que te está diciendo el sector privado por las cuales la economía va a crecer poco durante los próximos 12 meses, ninguna tiene que ver con tasas de interés dentro de las 5 principales causas. Está como causa número 1 la escasez de energía eléctrica, como causa número 2 la falta de respeto al marco jurídico. Número 3, la violencia generalizada y ninguna de esas tiene el Banco de México poder para controlar. ¿Quieres hacer que la economía crezca más? Está en otro lado. No está en la capacidad del Banco de México hoy por hoy para subir o bajar la tasa de interés. ¿Lo puede hacer? Sí. Pero le va a afectar poco. No está en la mente de los empresarios hoy por hoy el aumento de tasas de interés o el nivel que tienen hoy por hoy las tasas de interés como un detrimento efectivo para su quehacer como empresarios. Es más, antes que la tasa de interés, ponen el acceso al crédito. Me da lo mismo la tasa de interés, nada más préstenme. Ya con eso ya la hacemos. Entonces, el Banco de México sí le puede decir a otras dependencias en este marco de diálogo, oigan, pónganse a funcionar un poquito en este contexto. Estas son las causas principales por las cuales la economía no crece. Lo están diciendo los propios empresarios. No es la tasa de interés. Está en otro lado la capacidad de crecimiento de la economía mexicana y el Banco de México sí está reconociendo que este 2024 vamos a crecer muy poquito. Va a ser el segundo peor año después de la pandemia y el primer año de administración, pero que 2025 va a estar complicado. Me llama la atención, empezabas tú este bloque con la preocupación por el último trimestre del año. Yo a estas alturas, te digo, es casi lo de menos el último trimestre. Ojalá lo aprovechemos para poner orden y relanzar. Que sí tenemos que poner mucha atención al último trimestre. En primerísimo lugar, ¿qué pasa con el presupuesto 2025? Que también tiene este enorme reto de encontrar la cuadratura al círculo. Tiene que mandar un mensaje de moderación del déficit, pero al mismo tiempo tiene que mandar un mensaje de ya llegó la presidenta Sheinbaum y lo que dijo que iba a ser su sexenio en campaña está reflejada en el presupuesto. Eso significa, por un lado, gastar más y por otro lado, encontrar de dónde se va a recortar. Entonces yo diría, yo ya no me preocuparía por cuánto va a crecer la economía en el último trimestre, pero sí qué señales va a enviar el gobierno entrante que a su vez generarán las condiciones para crecer en 2025 y sobre todo más adelante. Ahora, ¿qué pasa con esta idea, digamos, que se sigue manejando dentro del propio gobierno de que estamos ante la posibilidad de un crecimiento mayor para el próximo año, en el entendido de que pues, se puede reorientar el gasto? Tanto Secretaría de Hacienda como Secretaría de Economía siguen o manejan esta línea de la posibilidad de una mayor inversión dentro del propio aparato oficial. Y yo entiendo que para hacer eso requerirían, ya no hay colchones de ningún otro tipo, ¿no? Cada un fideicomiso, etcétera, que tendrían que manejar este tema del presupuesto 2025 de una manera que manden esa señal de que la inversión es posible, la inversión pública para jalar inversión privada. Yo entiendo todos los otros elementos que están en contra, que la inseguridad, que el endeudamiento, etcétera, pero lanzar un mensaje de que aquí no se puede crecer y que hay que apretarse el cinturón en estas condiciones podría ser bastante difícil
de instrumentar dada la situación del país. No, de instrumentar rapidísimo, No, pero perdón, sería, de sería poner en básicamente un síntoma de pesimismo no justificado para un primer año de administración. El problema es que también tiene que mandar un mensaje realista. O sea, si dice, vamos a mantener el gasto social y a incrementarlo, cosa que es... bajan un poquito las tasas de interés y eso nos va a dar un margen pequeño, pero no controlable por nosotros mismos, de el costo financiero de la deuda. Ya no tienes cancha en términos de fideicomisos, ya no tienes cancha en términos de apretones en el gasto del gobierno federal, de las dependencias. Están en los huesos todas las secretarías del gobierno federal. ¿A qué le vas a recortar? ¿A educación? ¿Más a salud? Pues no sé, a seguridad. Yo creo que es al revés. Tienes que mandar una señal de que le vamos a seguir metiendo una lana. Y si mandas la señal, como debes de hacerlo, de le vamos a meter más a la infraestructura para que el sector privado también le meta un cachito adicional, sería la mejor de las señales. El problema es la viabilidad de eso. Porque si tú vas a decir, vamos a aumentar el gasto, y no vamos a poder aumentar mucho los ingresos, pues no te lo van a creer. Los mercados simplemente no te van a creer que puedes aumentar el ingreso en una condición de desaceleración de la economía, ni por IVA ni por ISR. Tienes que mandar entonces una señal muy fuerte para decir, o le vamos a apretar por el lado del SAT, que ya tampoco hay mucha cancha porque ya lo hiciste los últimos 6 años, o vamos a meter nuevos impuestos. Qué cosa que dicen que esto no lo van a hacer. Entonces, ¿dónde está la credibilidad de bajar el déficit, aumentar el gasto E invertir. sin la posibilidad de aumentar fuertemente los ingresos del sector público? Las últimas semanas se diluyó un poquito el tema o la narrativa alrededor del nearshoring. En cualquier caso, la variable que puede cambiar todo radicalmente es este nearshoring, pero para que cambie radicalmente se requiere que también el gobierno mande señales. ¿Qué señales requiere el nearshoring para convertirse en una realidad? Más energía eléctrica disponible con energías con fuentes limpias, más certidumbre jurídica, la infraestructura relevante para comercio exterior. Yo diría en términos generales que la reforma judicial de la que ya hablamos no sea un estorbo. Ya a estas alturas puede no ayudar, pero que no estorbe tanto. No estorbe. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente la intención del gobierno de reducir la capacidad de movilización del crimen organizado, fundamentalmente a través del control de los recursos que recibe este sector, llamémosle así, de la economía mexicana. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues en el marco de la estrategia de seguridad, el gobierno de Claudia Sheinbaum atacará, dice, las finanzas del crimen organizado a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, entidades que combatirán el lavado de dinero, incluso hasta Pemex. Además, planea combatirlo a través de inteligencia e investigación y con un programa de recompensas para lograr la detención de criminales que cuenten con órdenes de aprehensión y que quién sabe por qué razón, pero no los han pescado. Bueno, a ver, vámonos al tema fundamentalmente de el asunto de cómo se combate el crimen organizado a partir de reducir su capacidad, digamos, de hacer negocios, que en el fondo ese es el objetivo. Es cierto, es generar terror, tener poder, etcétera, pero enriquecerse en función de eso. Y cuando uno ve los ejemplos de combate al crimen organizado que había llegado a tener un enorme poder, digamos el caso colombiano, de cómo terminan por cerrarle las llaves por donde se trata de meter todo este mecanismo que tiene que ver, manejo de efectivo fundamentalmente, eso queda claro, y también los otros instrumentos dentro de los cuales están mecanismos muy sofisticados de lavado de dinero
y que cada ratito están tratando de evitar que esto suceda. Y en función de eso, bueno, pues si se les acaba el dinero, la posibilidad de enfrentarlos como tal está ahí. Y me parece que el programa presentado por Omar García Harfuch va en ese sentido. Ahora, si se logra meterle mano al asunto económico, podríamos ver resultados de una reducción significativa de la capacidad que hasta ahora han demostrado. Creo que ni Felipe Calderón ni el propio Enrique Peña Nieto en ningún momento pudieron, aunque hubieran tenido la intención, de cerrar ese tipo de llaves, algo que de una manera muy clara no sucedió en nuestro país. Sí, está clarísimo que tienes que empezar precisamente por esta capacidad que tiene el crimen organizado de mover el dinero. Hay que combatir frontalmente el lavado de dinero, hay que ir un paso más allá. Lo dicen no explícitamente, pero esta parte de inteligencia abarca más que solamente el dinero. Hay que seguirle la pista a los insumos que utilizan para hacerlo, y son dos fundamentalmente: los precursores para fabricar el fentanilo, por una parte, y las armas que importan, porque no se fabrican en nuestro país, y cómo le hacen. Esto te va cerrando un poco las pinzas de cómo quieren operar, y en esta parte llamada inteligencia cambia radicalmente el discurso del sexenio pasado, y yo creo que cambia también el discurso respecto a otros sexenios. Me extraña nada más un faltante en todo este cóctel, que es la cooperación con las autoridades de Estados Unidos. No se mencionan en las 10 láminas de PowerPoint, claro. Y es una parte fundamental. Tú no puedes, ¿cómo lo hizo Colombia? Tú acabas de poner el ejemplo, fue del brazo con las autoridades norteamericanas, porque a final de cuentas tú puedes tener un chorro de dinero, pero ¿dónde te lo vas a gastar o cómo lo vas a mover a nivel internacional? Y ahí es en donde me parece que hay un recelo por cómo cerró el sexenio pasado en términos de, pues, córtalas para siempre. Y a ellos les conviene tener una cooperación. Creo que está el ambiente para cambiar radicalmente el discurso y los dos confrontarlos de manera, pues, que se mejoren las relaciones de México y Estados Unidos, que es uno de los puntos más álgidos en la agenda. No es la primera vez que oímos que se va a combatir el lavado de dinero, y al final lo que tenemos es que ha habido mucho ruido y pocas nueces. No está claro si las cifras que extraoficialmente se manejan como el volumen de lavado de dinero son las que son. Se dice son 25 mil millones de dólares al año. Puede ser más, puede ser menos, pero desde ahí tenemos razones para decir, es muy complicado combatirlo, y empieza la complicación medirlo. ¿Dónde está el lavado de dinero? Decías tú el traslado efectivo, pero en algunos casos vemos en regiones del país donde, un poco es leyenda urbana, pero dice, oye, es que este hotel es de tal narco, este restaurante es de tal, y no me refiero a regiones recónditas ni muchísimo menos. Creo que una de las cosas más complicadas del combate al lavado del dinero es una batalla cultural. Hay una cierta idea de que el problema con el crimen organizado son los crímenes violentos, pero que en realidad el lavado de dinero tiene una función hasta positiva. Genera empleos, genera desarrollo económico. Entonces, por momentos parecería que el gobierno dice, no queremos, no me refiero a este gobierno en particular, sino los gobiernos a lo largo del paso reciente, no queremos los crímenes, pero necesitamos que esta parte de la economía siga funcionando. Creo que asumir en sus últimas consecuencias el combate al lavado de dinero sería prepararse a que algunas regiones, algunas actividades en donde hay mucho lavado de dinero, por un momento se paralizarían. Es decir, ¿qué vamos a hacer en ese contexto? Hace años, en este documento que presentaron Zedillo, Cardoso y, se me fue el nombre del presidente, Gaviria, de Colombia. que era parte del tema del combate al narcotráfico, etcétera, era preparar para que regiones donde hay mucha presencia de dinero del crimen organizado
tengan actividades alternativas. ¿Qué vamos a hacer? Cultivo. Si sale bien el combate al lavado de dinero, ¿qué vamos a hacer con la gente que ahora, de buena voluntad, honradamente, trabaja en actividades que se benefician del lavado? Sigo en esta línea que estás planteando, bajo el principio de que el crimen organizado termina siendo muy popular. O sea, a partir de esta hasta en la música, acciones, etcétera, hay una base social que en determinadas regiones los respalda, independientemente de que por otras razones la tengan que sufrir. Y esto está en el tema de la extorsión, por ejemplo, ¿sí? O de la inseguridad de caminar en la calle, etcétera. Cosas que definitivamente lo que están haciendo es creando un Estado dentro del Estado. Me parece otra vez que para derrumbar esto se necesita cerrar la llave y, como dice Luis Miguel, me parece totalmente válido. Tienes que encontrar alternativas de orden económico en aquellas regiones en donde pues, el crimen organizado es básicamente quien tiene el manejo de los recursos para que la gente pueda vivir de una u de otra manera, ¿no? Oye, la otra cosa que hay que tomar en cuenta es, una vez que cierras la llave y empiezas a luchar frontalmente contra este crimen organizado, no hay que esperar que solitos van a tranquilamente a ceder el poder. Hay que esperar un periodo en el que se van a poner brutalmente radicales. Violentos. Increíblemente violentos, porque esa es su esencia. Y van a tratar de demostrar que tienen músculo y que pueden no solamente soportar el cierre de este tipo de llaves, sino encontrar alternativas. Y en ese sentido no solamente va a ser violencia como el culiacanazo, como lo que hemos visto en el pasado, sino probablemente mucho peor en el contexto de la radicalización del mismo. En ese sentido, es muy importante tener todo listo para enfrentarlos en ese contexto, porque si bien se acabó la política de abrazos no balazos, aunque no sea explícito de esta manera, sí está la política expresa de decir vamos a las causas originales que se llaman cárteles de crimen organizado. Y contra ellos hay que estar perfectamente bien preparados, pues en todos los niveles, desde la Guardia Nacional, la policía, y esta parte que me parece fundamental cuando dices el combate a cerrar la llave implica la coordinación de diferentes agencias en el ámbito nacional. Si se tienen que reunir diario, está bien, que lo hagan. No necesitan presumir, simplemente que lo hagan y que se intercambien la información necesaria y suficiente para poder lograr este objetivo fundamental, que eso es lo que clamamos todos los mexicanos. Yo sé que cuando la gente oye hay que hacer un diagnóstico, dice, no, otro más, pero creo que valdría la pena en esta presentación de un combate al lavado un diagnóstico de preferencia breve. ¿Qué ha salido mal? Tenemos leyes de lavado de dinero que son exhaustivas. Cualquier persona que quiere abrir una cuenta en el banco tiene que explicar literalmente hasta cuál es el nombre de su perro. En ese contexto, es decir, ¿cómo es que tenemos las leyes, tenemos los reglamentos, pero no ha pasado nada? Yo insisto, cuando uno hace el trámite en cualquier banco, uno dice, si esto lo hago yo, ¿cómo es que alguien que de verdad mueve dinero en serio puede brincar estos controles? ¿Qué es lo que no hemos logrado pasar del papel a la realidad? Y me parece que parte de la revisión es cómo funciona la UIF, cómo funciona la Procuraduría Fiscal, cómo funcionan los controles de los bancos, porque evidentemente lo que tenemos en el diseño no ocurre en la realidad. Y esto habría que añadirle simplemente el hecho de que la sofisticación que pueden tener hoy los mecanismos de seguridad de bancos, etcétera, pues a veces es rebasada por la propia habilidad de los criminales de darles la vuelta. Sí. O sea, el hackeo, todo este modelo tecnológico nuevo te lleva finalmente a una situación en donde uno dice es el Estado, no pueden controlar frente a un grupo de criminales. Pues sí, resulta que tienen la capacidad económica, la capacidad tecnológica y que, pueden enfrentarse incluso a los propios aparatos de seguridad de las instituciones financieras, ¿no? Sí, y además no solamente con inversiones de armamento, sino con inversiones de toda clase de inteligencia o de contrainteligencia.
Y lo que decía Luis Miguel, perdón, sí. No, y el papel que juegan, por ejemplo, las notarías públicas. Claro, ahí está, es parte de todo un sistema en donde habría que empezar a desmantelar todo esto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de Morena y la oposición. ¿La necesita o ya pues puede hacer las cosas totalmente sola? Esto es Dinero y Poder. Bueno, frente a la aplanadora de Morena en todos los ámbitos de la política nacional, prácticamente no hay oposición, no aparecen, y más bien están ahí medio escondidos. Ninguno de los partidos políticos que representan a este sector, PAN y PRI, fundamentalmente, pueden encarar y revertir decisiones del oficialismo. No lo pueden hacer en ningún nivel. Mucho menos con las disputas que tienen cada uno de ellos, panistas y priistas, dentro de sus propias instituciones. La oposición tiene mucho que trabajar, primero ahora sí que en su transformación, y luego volver a convencer a miles de mexicanos que no están de acuerdo con el manejo de la política actual. No hay democracia sin partidos políticos, nos queda claro, y sin pluralidad, pero cuando una oposición termina siendo arrollada y ahora sí que no tiene ni la capacidad para levantar cabeza, me parece que estamos ante una especie de modelo político de partido hegemónico, como era el PRI en su momento, y de partidos que se terminan convertidos básicamente pues en negocio. Hay que recordar que en México el Partido Verde, el Partido del Trabajo, etcétera, básicamente han sido pues aparatos, sí es cierto, de propuesta política, pero también básicamente de negocio de liderazgos, ¿no? Y en función de eso parecería ser que el PRI de Alito, que pues finalmente ya se deshizo de todo el mundo y se quedó él solito, y a esto añade el PAN de Marco Cortés, que pues otra vez también mandó a una buena parte del panismo ahí a la banca, terminan convirtiéndose en actores testimoniales. Recuerdo en la época del priismo hegemónico había 4 partidos, el PRI, o el PAN, que era la gran oposición de la derecha, etcétera, el PPS, que era la izquierda, el Partido Popular Socialista de Lombardo Toledano, y el auténtico de la Revolución Mexicana, que eran algo así como los viejitos de la Revolución que tenían su espacio. Con apariciones esporádicas del Partido Comunista Mexicano. No, bueno, pero eso ya eso ya estás hablando de la Gran Reforma y ¿Qué función tiene hoy la oposición? ¿Qué hace Luis Miguel? No te rías. No es chiste, es realidad. Es que uno piensa en qué hace en el legislativo, y lo pienso como periodista, es cuántas notas va a generar desde el legislativo, y me refiero desde comentarios a reformas que van a pasar, propuestas de reforma que puedan tener sentido y que convenzan a Morena de que algo que ocurre o nace fuera de su círculo vale la pena. Claro. Y hoy día está el tema de la vida interna de los partidos, que está en un momento muy triste, pero luego tenemos la conexión con la sociedad. Lo cierto es que tenemos una situación muy extraña de, por un lado hay mucha polarización, si se puede simplificar, y al mismo tiempo hay mucha indiferencia respecto a la política. Yo diría, parte del problema con el PAN, con el PRI, y en algunos casos con MC, que no mencionaste, es que a la población en general no le importa lo que esté pasando allí. No. Es decir, no solo batallan contra el rechazo de quienes lo conocen, sino con la indiferencia de los que no le conocen. Decías tú, esto es bueno para Morena, tampoco, porque lo que estamos viendo es que al no haber oposición vemos me refiero a un colectivo de Morena con frecuencia envalentonado o envalentonada en algunas cosas que dices, más valdría irse más despacito, llevarse las cosas más a profundidad. Creo que la mejor prueba de que no le conviene a Morena no tener este freno en la oposición, o este clutch, como si fuera coche de velocidades, es pasaron reformas que están llenos de vicios, de errores,
hay veces de redacción, hay veces de sintaxis, pero hay veces conceptuales. Probablemente Morena va a tener que inventarse una disidencia interna para procesar un país que es mucho más complejo que la adrenalina en el Congreso. Yo no sé, perdón, esto, yo no sé si tiene que inventarse o vive internamente también ya problemas derivados de eso, de que no tiene que enfrentar un poder externo que lo limite, y entonces la rebatinga interna se vuelve también un problema incontrolable, a menos que haya alguien que ponga orden, y pues parece que el que ponía orden ya se fue al rancho. Vaya. Es tristísimo porque la ausencia de oposición, cuando el 42% de la población votó por algo, puede ser PRI, PAN, PRD o Movimiento Ciudadano, ya no está representada. Y como diría don Teofilito, de aquí hasta la siguiente elección, si es que, pero lo vemos increíblemente complicado. Siendo brutalmente pragmáticos, yo creo que el PRI va a desaparecer. Para como están, si uno ve la trayectoria de sus porcentajes de votación, el siguiente nivel es 0, no importa si es federal o local o lo que sea. El PAN puede subsistir, dado su porcentaje de votación, pero si sobrelleva o resuelve sus problemas internos, de alguna manera es lo que hemos visto en otras partes del mundo, un conservadurismo o si quieren un voto de derecha que ha ido creciendo. Lo podemos ver, por ejemplo, con Le Pen en Francia. Tuvo 6% de la intención de voto hace 15 años, luego tuvo 12% y ahorita 30% de intención, aunque ganó la izquierda brutalmente en Francia. La derecha no está dormida. Los centros son los que se desaparecen. Exactamente. Y el problema de fondo, en un sistema en donde en México, en los 70s, 80s, se le abrió la válvula a la existencia de partidos políticos disidentes para que se salieran de la guerrilla y tuvieran una representación y participaran democráticamente. Cuando el proceso es inverso y tú le cierras todas las llaves a la oposición, el resultado que puedes generar en el mediano plazo son polvorines. Son grupos no representados que hoy por hoy gritan. Y todos gritan de manera disonante. El problema es ese, que los partidos ya no representan absolutamente nada. Y cuando las feministas no encuentran un eco en los partidos políticos y cuando los ecologistas no encuentran en el verde absolutamente nada, y toda la sociedad al mismo tiempo empieza a pedir diferentes cosas no representadas, llegas a polvorines que pueden ser terribles para la sociedad en su conjunto. Creo que lo dice muy bien, es cuántas causas, cuántos temas no están pasando por la vida de los partidos. Yo recuerdo en Estados Unidos desde hace mucho hay activismo, sobre todo digital, que dicen quién tiene la mejor agenda digital, y normalmente la conclusión es ninguno. O sea, yo digo, preocupaciones reales 2024, tema de mujeres, tema de medio ambiente, tema digital, y me refiero, la sociedad se está volcando a una vida en las redes, en lo digital, que ahí también son espacios de expresión y de conflicto, de combate en temas de democracia, en temas de equidad. A mí me preocupa que en muchos de los temas diseñamos un sistema político en donde los partidos tienen demasiado poder y cuando deciden autodestruirse, acaban con todo. Es que ese es parte, digamos, de los niveles de ingobernabilidad y de crecimiento de liderazgos de caudillo, porque no hay instituciones, ¿No hay? y entonces reaparece otra vez la figura del caudillo. No estábamos preparados, digamos, en este diseño de democracia solo a través de partidos para un escenario en donde los dos de los partidos emblemáticos literalmente se tomaron la cápsula de cianuro. O sea, es en el PRI, en el PAN, lo que estamos viendo es una vocación autodestructiva brutal. Es que me queda claro que cuando tu posibilidad real de alcanzar el poder desaparece, entonces pues hay partidos políticos que asumen el papel de, saben que son minorías y se alían con los grandes. Ese Y es su esto papel, funciona, ¿verdad? ¿verdad? Pero en el caso mexicano el deterioro ha sido tal que cuando te llega esa oportunidad
te transformas en negocio, en coto de poder, en decir, bueno, ya quedémonos aquí, vamos a garantizar el registro y pues nos movemos en lo que sería este mecanismo de una política prácticamente sin ningún tipo de aspiración más que la de hacer dinero, ¿no? Y sin programa de trabajo y sin representación de nada. Pero al mismo tiempo hay enormes temas regionales, por Pero no cuestiones les de... interesa, No Miguel, les están interesa. fuera, porque ya no son partidos, tienes razón, son solamente instancias, digamos, de negocio particular. Pero bueno, pues así es finalmente como ha llegado, con el daño que eso representa para toda la sociedad mexicana. La noche sobre Luis Miguel González, muchas gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.